Hola, mi nombre es Diana Andrea Barrios Torres, mi número de carnet es 2024-07451 y el día de hoy quisiera conversar con ustedes acerca de qué es el modo de producción primitivo. Para esto les voy a dejar un espacio acá para que me puedan hacer sus preguntas y así podemos conversar un poco acerca de lo interesante que es este modo de producción. ¿Cuáles fueron las relaciones sociales de producción y las fuerzas productivas en el régimen regentilicio? Las relaciones sociales de producción en el régimen regentilicio se basaban en la caza, en la pesca y en la búsqueda de alimentos utilizando herramientas naturales como los palos y las piedras. ¿Cómo fueron las relaciones sociales de producción y las fuerzas productivas en el régimen gentilicio? Las relaciones sociales de producción evolucionaron hacia la agricultura y la ganadería, mejorando las herramientas de trabajo como las flechas de piedra y las trampas. Además, se construyeron viviendas y depósitos para poder almacenar las reservas. ¿Cuál fue el primer instrumento del hombre primitivo? El primer instrumento del hombre fueron los palos y las piedras con bordes afilados. ¿Cuál fue la primera forma de organización del trabajo? La primera forma de organización fue la cooperación simple, ya que esta buscaba una cantidad más o menos considerable de trabajadores para poder llevar a cabo una buena ejecución. ¿Cuál es la base económica primitiva? Es la base económica material de la sociedad primitiva. Esta garantizaba tanto la supervivencia del individuo como de la comunidad y garantizaba el fin de la producción comunal primitiva. El carácter natural de la economía de la sociedad primitiva. Esta se basaba en el consumo propio de lo que la comunidad producía, sin que hubieran cambios mercantiles o intercambios de mercados. ¿Cómo surge el intercambio? El intercambio surge a través de la necesidad de las tribus pastoras y las que se dedicaban a la agricultura, ya que ambos necesitaban cosas del uno del otro. Al principio se le llamaba trueque, pero con el tiempo fue llamándose intercambio, ya que era una forma más organizada y mercantil. ¿Qué indica la ley económica fundamental del modo de producción primitivo? Esta hablaba sobre cómo los primeros seres humanos dependían del uno del otro para poder sobrevivir y poder trabajar en conjunto, y que todos compartían los recursos necesarios para poder reproducir lo que necesitaban. ¿Qué indica la ley de la población de la sociedad primitiva? Esta menciona cómo toda persona capaz de trabajar era incorporada a la producción. Dada la limitación de fuerzas y el crecimiento lento de la población, eran prácticamente obligados a trabajar. ¿Qué significó el paso de la edad de piedra a la edad de los metales? Este fue un gran cambio revolucionario. Desarrolló instrumentos más resistentes y duraderos. De igual forma, ayudó a mejorar las técnicas agrícolas y poder asimismo incrementar la producción de los alimentos. ¿Cómo aparece el trabajo excedente y el producto excedente? Este surge debido al aumento de la productividad y la especialización del trabajo. Es decir, mientras más personas trabajando había, más productividad había, lo que significaba un producto demasiado para la subsistencia de la comunidad. Fue así como permitió el intercambio entre comunidades y fue así como marcó el inicio de una economía más compleja. La primera y la segunda gran división del trabajo. La primera división del trabajo separó la agricultura de la ganadería, generando excedentes y facilitando el intercambio entre comunidades, mientras que la segunda gran división separó la artesanía de la agricultura y la ganadería, lo que permitió la producción de bienes para el intercambio y así el surgimiento de una economía más compleja y estable, que genera la desintegración y caída del modo de producción primitivo. Se debe al desarrollo de las fuerzas productivas que generan excedentes y permiten a la aparición de las propiedades privadas y la división del trabajo. Este proceso conduce a la formación de clases sociales y la aparición de nuevos modos de producción, como lo fue el feudalismo y el esclavismo. El surgimiento de la propiedad privada. La propiedad privada nació cuando las personas empezaron a producir más de lo que necesitaban para sobrevivir. Antes todo se compartía, pero conforme fueron como que obteniendo más cosas como animales, tierras y comida, empezaron como a reclamar esos bienes como propios. Y con el tiempo quienes tenían más recursos tomaron el control y establecieron reglas para poder proteger sus riquezas, lo que llevó a una desigualdad separando a los que tenían y a los que no. ¿Cómo surge el esclavismo? El esclavismo surgió cuando algunas personas empezaron a obtener más riquezas y tierras, necesitaban manos de obra. Entonces, antes las comunidades trabajaban en conjunto, pero conforme el tiempo habían guerras o enfrentamientos entre grupos. Entonces estos mismos grupos capturaban a personas y los hacían sus prisioneros, y en lugar de matarlos, los obligaban a trabajar para ellos sin cobro alguno. Y fue así como, trascendiendo el tiempo, esto se volvió como
una forma de vida, que los que no tenían nada eran obligados a trabajar para los que tenían muchas riquezas y muchas tierras. Y bueno, estas fueron las preguntas que yo recibí. Espero el modo de producción primitivo haya quedado demasiado claro. Y recordemos que este fue el que dio paso a la primera organización económica y cómo se caracterizaba por su forma de ser comunitario, igualdad y basado en la subsistencia. Y también cómo fue este el que dio paso a la propiedad privada, al esclavismo, recordando que después de este modo de producción fue que empezó a cambiar completamente el desarrollo de la sociedad. Y cómo dio paso al modo de producción feudal y el modo de producción esclavista, y cómo después fue surgiendo el nacimiento del capitalismo. Hola, mi nombre es Karen Andrea Judith López Pérez, mi carnet es el 2024-07-975 y el día de hoy quisiera que tratáramos sobre un tema muy importante que es el modo de producción esclavista. Así que por acá les dejaré una cajita donde puedan poner sus preguntas y con muchísimo gusto les responderé. Sí, fíjate que lo impulsó el hecho de que ya no se quería más el trueque, porque como sabemos las personas no siempre hemos tenido los mismos intereses y necesidades. Y a través del intercambio o trueque no se podían quedar satisfechos el uno y el otro. Entonces empezaron a idear mejores maneras en cómo estar satisfechos todos para al momento de pues intercambiar los bienes materiales, ¿verdad? Y cuando todo esto empezó, el oro y la plata, que eran los metales preciosos, son los metales preciosos, fueron las primeras monedas, al igual que la sal. Y ya de ahí, conforme el tiempo, las edades, se fue fabricando la moneda, el billete, y esto fue lo que pasó, y todo fue para un mejor desarrollo de la sociedad. La constituyó el hecho de que ya no una sola persona hacía todo el trabajo. O sea, antes digamos de que una sola persona cosía, una sola persona ponía los botones, una sola empacaba la prenda, y pues hacía todo el trabajo, sino que ya se fue especializando a cada quien en un mejor trabajo, en el que más le beneficiaba, le convenía, y ya todo se fue desarrollando para que cada quien tuviera su lugar. La base económica era a través de la explotación del trabajo hacia los esclavos, en las minas, sus siembras y todo lo que los ricos tenían que hacer, pues no lo hacían, ¿verdad? Sino que eran los esclavos quienes manejaban todo eso, sin recibir ningún sueldo, sin tener derechos, ni oportunidades de protestar acerca de todo ello, ¿verdad? Entonces, a través de esto, de que no recibían sueldos, era como que el dinero se iba juntando y pues ellos no recibían nada, y lo que no recibían era la base económica de los ricos. El estado esclavista es un lugar donde la esclavitud está totalmente normalizada, donde no existen derechos hacia las personas que se les denomina esclavos, donde son explotados laboralmente, psicológicamente y en varios aspectos maltratados. Y es un sistema en el que los dueños tienen todo el control y los esclavos no tienen absolutamente voz ni voto. Y es una total locura e injusticia hacia una persona. Me siguieron haciendo muchísimas preguntas, entonces con muchísimo gusto se las responderé. Y para esta sería que era la agricultura, la ganadería y las industrias estrechamente relacionadas con la agricultura. La forma de trabajo era de que todo lo manual lo realizaban los esclavos y todo lo intelectual eran los privilegiados. Y estos señores privilegiados vivían a costa del excedente y explotante pues trabajo y duro esfuerzo de los esclavos. El trabajo de los productores se dividía en dos formas, la de los esclavos específicamente y la de los pequeños propietarios, que estos serían campesinos y artesanos, y que era la mano de obra de los esclavos la que tenía importancia primordial en el progreso de la sociedad esclavista. El trabajo del esclavo se dividía en necesario y excedente, ofreciendo las condiciones materiales para su explotación. Existían 4 formas, que era la comunal, la estatal, la eclesiástica y la privada. En la comunal se podría decir que muchas personas trabajaban la misma tierra, en el mismo lugar, pero nadie era dueño individual. En la estatal era la tierra del gobierno, o sea, el Estado la administraba y decidía qué hacer con ella. En la eclesiástica eran tierras pues parte de la iglesia, como monasterios o terrenos donde hacían sus actividades religiosas. Y la privada era donde aquí sí había un dueño individual o una familia que controlaba y hacía con ella lo que quería. Era natural porque dependía del trabajo forzado para el autoconsumo, sin incentivos para innovar
y su crecimiento requería más esclavos en lugar de mejoras tecnológicas. Las formas primarias eran el comercio y la propiedad de la tierra. El comercio básicamente porque compraban y vendían cosas, y los comerciantes viajaban, traían productos de un lugar a otro y ganaban dinero con eso, como cuando importas ropa exclusiva y la vendes más cara. Entonces esto pues les favorecía porque buscaban de qué manera producir más dinero. Y la propiedad de la tierra, al tener tierras, era súper importante porque podías usarlas para cultivar, criar animales o simplemente rentarlas y ganar dinero, sin mover un dedo. Era como tener un terreno en una zona súper top y vivir de rentas. Imagina que en un sistema esclavista los dueños querían ganar dinero y vivir súper bien, pero sin trabajar. ¿Y cómo lo lograban? Obligando a los esclavos a hacer el trabajo duro. Y la ley económica esclavista dice básicamente que los esclavistas necesitaban usar la violencia y el control total para obligar a los esclavos a trabajar. No les pagaban, no tenían derechos y no podían decir que no. Así los dueños conseguían todo lo que querían sin esfuerzo, mientras que los esclavos sufrían todo el peso del sistema. Era súper injusto, pero así funcionaba. Ok, te voy a poner un ejemplo. Imagínate que todo lo que produce la sociedad es como un gran pastel y la ley específica de la distribución define quién se queda con qué parte según el sistema económico que haya. En el sistema esclavista, el pastel no se repartía parejo. Los esclavistas se quedaban con la mayor parte, incluyendo lo que sobraba, después de cubrir lo básico. Y también tomaban una parte de lo necesario para vivir, dejando solo lo mínimo para los esclavos, o sea, nada. Luego, ellos decidían cómo redistribuir lo que quedaba, pero también asegurándose de que ellos tuvieran el control total. Básicamente trabajabas, pero la mejor parte siempre se lo llevaban los esclavistas, ¿verdad? Los dueños. Era súper injusto. Básicamente dice que la población no podía crecer demasiado porque no había suficiente comida para todos. Como no producían excedentes grandes, la gente vivía con lo justo y la sociedad se mantenía en equilibrio con la naturaleza. Si había más gente de la que podían alimentar, pasaban hambre o migraban a otro lugar. En cambio, cuando apareció la esclavitud, se forzó a más personas a trabajar para producir excedentes, pero siempre bajo el control de los esclavistas. Y básicamente la cantidad de gente dependía de lo que podían obtener en el ambiente y de cómo los poderosos los obligaban a trabajar explotados y muy cruelmente. Las clases fundamentales eran los esclavistas y los esclavos. Los esclavistas eran los dueños de todo, tanto de tierra como de los esclavos. Ellos mandaban, tenían el dinero y el control político. Y vivían sin trabajar porque los esclavos hacían todo el trabajo por ellos. Y los esclavos eran las personas que con mucha honra, sin descanso y sin recibir a cambio nada, no tenían derechos ni libertad, y todo lo que producían iban directo hacia los esclavistas. Sí, claro, con mucho gusto. También para los que sigan teniendo más preguntas se las estaré respondiendo al privado, no hay ningún problema. Con esto concluimos. Y la caída del esclavismo fue un proceso bastante lento, causado por varios factores. Como los esclavos no tenían incentivos para trabajar mejor, la producción era baja y el sistema dejó de ser eficiente. Y con el tiempo el comercio y la producción mercantil hicieron que fuera más rentable pagar a los trabajadores en lugar de mantener los esclavos. Y así fue como la crisis del Imperio Romano, junto con invasiones, cambios políticos, terminó por acelerar la transición del feudalismo. Y así fue como se dio un nuevo sistema, donde la tierra y el trabajo se organizaban de otra manera y mejor. Hola, mi nombre es Yerelyn Yolanda Muñoz Díaz, me identifico con el número de carnet 2021-096-17 y en la parte de acá les voy a estar dejando un cuadrito de preguntas para que podamos hablar un poco sobre qué es el feudalismo. La gran propiedad del latifundio se formó a través de la apropiación de tierras por parte de los señores feudales, quienes las obtuvieron mediante conquistas, donaciones reales o el despojo de comunidades campesinas. Estas tierras eran trabajadas por los siervos, quienes estaban obligados a pagar tributos y rendir trabajo a sus señores.
Ok. Las fuerzas productivas en el feudalismo estaban basadas en el trabajo agrícola y artesanal. Los campesinos trabajaban la tierra con herramientas rudimentarias y técnicas heredadas de generaciones anteriores. El desarrollo tecnológico era muy limitado, lo que mantenía una producción relativamente baja y dependiente de las condiciones naturales. Ok, estas son tres. La número 1 sería renta en trabajo. Esta consiste prácticamente en el que el siervo trabajaba gratuitamente un número determinado de días en las tierras del señor feudal. La número 2 es la renta en especie. Los campesinos debían entregar parte de su producción agrícola al señor feudal. Y la número 3 es la renta en dinero. Con el desarrollo del comercio, algunos campesinos pagaban una renta monetaria en lugar de trabajo o pagarla con productos. Esta prácticamente se basaba en la relación de dependencia entre los señores feudales y los siervos. Los campesinos no eran dueños de la tierra y estaban obligados a trabajar para los señores feudales, quienes a cambio les permitían cultivar parcelas para su sustento. Ok, de estas serían 5. La número 1 sería la economía basada en agricultura. La número 2 sería la sociedad dividida en estamentos, que sería la nobleza, clero y campesinos. La número 3 sería las relaciones de dependencia personal entre siervos y señores. La número 4 sería escaso desarrollo del comercio y la industria. La número 5 sería poder descentralizado, con los señores feudales controlando los territorios. Ok, en esta los siervos dependían directamente de los señores feudales para el acceso a la tierra y la protección militar. A cambio debían rendir tributo en trabajo, productos o dinero. Esta dependencia también se veía en el vasallaje, donde los nobles menores juraban lealtad a un señor feudal más poderoso. La renta feudal del suelo era el pago obligatorio que los siervos hacían a los señores feudales por el suelo de la tierra. Podía manifestarse en trabajo, productos o dinero, y era la principal fuente de riqueza de la nobleza feudal. Ok, de estas son 3, que la número 1 sería trabajo forzado. Esta consiste en que los siervos trabajaban las tierras del señor sin recibir un pago directo. La número 2 sería entrega de productos. Parte de la cosecha debía ser entregada al señor feudal. Y la número 3 sería pago en dinero, que con el tiempo algunos campesinos comenzaron a pagar tributo en moneda en lugar de trabajo o productos. Sería que la renta en dinero fue la tercera forma de renta feudal. Surgió cuando el comercio empezó a desarrollarse, permitiendo que los campesinos vendieran sus productos y pagaran su renta en moneda en lugar de trabajo y bienes. Los gremios eran asociados de artesanos y comerciantes que regulaban la producción y el comercio en las ciudades medievales. Surgieron en Europa durante la Edad Media para controlar la calidad de productos, regulaban precios y protegían los intereses de sus miembros. Estas eran asociaciones de comerciantes que regulaban el comercio a gran escala, tenían privilegios especiales y buscaban controlar mercados y a sus comerciantes. Esta indicaba que la base de la economía feudal era la explotación de trabajo campesino a través de la renta feudal. El sistema estaba diseñado para beneficiar a la nobleza y el clero, manteniendo a los siervos en una situación de dependencia siempre. Ok, de esta te voy a mencionar 3. La número 1 sería señores feudales, dueños de la tierra y del poder. La número 2 sería siervos y campesinos, quienes eran los trabajadores de la tierra sometidos al pago de las rentas. Y la número 3 sería el clero, que controlaban tierras y tenían influencia ideológica y política. De esta es la superestructura política del feudalismo. Estaba basada prácticamente en la descentralización del poder, con los señores feudales ejerciendo autoridad sobre sus territorios. La iglesia también tenía un papel fundamental al legitimar el poder de los señores y establecer normas morales y sociales. Hola, mi nombre es José Daniel Hernández y hoy vamos a estar hablando del nacimiento del capitalismo. Entonces les dejaré una cajita de preguntas para que me puedan preguntar lo que quieran. Respondiendo a esta pregunta, ¿qué factores contribuyeron al incremento de las fuerzas productivas de la sociedad feudal? Un poco basados en el documento que estábamos leyendo, yo diría que la producción feudal de alguna forma dejó incrementadas las fuerzas de trabajo, por lo que los factores que contribuyeron a este incremento, además de que subió como de alguna forma la producción de bienes materiales, también se perfeccionó los mecanismos de producción y al mismo tiempo se hicieron divisiones de fuerza de trabajo, lo que permitió entonces de alguna forma que los medios de producción fueran perfeccionándose. ¿Cómo se deriva el sistema monetario mercantil? Pues se deriva de que, digamos, saliendo del sistema feudal, igual ya había una obligación como tal de que el campesino debía de pagarle la renta al feudo. Había una necesidad entonces de que el producto que
producía el campesino tuviera que venderse en un mercado, ¿verdad? Entonces comienza a mercantilizarse, ¿verdad? Y comienza a dividirse la fuerza de trabajo. Entonces ya no se trata solo de que quien produce el producto como tal, o el campesino que cosecha, ¿verdad? Ya no se trata solo que coseche y que obtenga, sino que también tiene que producir como tal mercancía, ¿verdad? Para que pueda ser vendible, ¿verdad? Para que pueda cumplir con su obligación a la que el feudo le somete, ¿verdad? El modelo de producción simple de los campesinos y artesanos de alguna forma se basaba en la propiedad privada, ¿verdad? De aquellos, y también, digamos, el fruto del trabajo personal, ¿verdad? Entonces, pues luego se comienza a crear una cooperación de cómo se mueve el producto de su trabajo personal como tal, y comienza a formarse la producción simple capitalista, ¿verdad? Como que nace de esta cooperación, pero originalmente sí se basaba en la propiedad privada y en lo que podía cosechar, lo que podía producir, digamos, de su trabajo personal. Las manufacturas, digamos, nacen también de este inicio de capitalismo simple, ¿verdad? Dentro de la cooperación, de alguna forma, de estos productos. Entonces comienza la manufactura como tal, porque surge esa necesidad, ¿verdad? O la idea de crear talleres, digamos, ¿verdad? Como basados no solo en la unión de cooperativamente como de producir y compartir el producto, sino de la división de trabajo como tal, en la que se comienza a crear una estructura, ¿verdad? De algún tipo de forma jerárquica, ¿verdad? Para dividir el trabajo de los obreros, ¿verdad? Y situar a los obreros, obviamente, abajo, ¿verdad? Y pues quienes poseen luego los medios de producción comienzan a estar arriba, ¿verdad? Y comienzan a ver estas divisiones como tal de trabajo. Así. El fenómeno que constituye el punto de partida del capitalismo industrial es el llamado proceso de acumulación originaria. Y de alguna forma este proceso de acumulación originaria lo que hace es de que deja de ver como tal a los productores como productores y los comienza a ver como trabajadores, lo que les obliga a pensar que son libres, pero son libres de vender su fuerza de trabajo, ¿verdad? Está caracterizado también este proceso por la expropiación de tierras, ¿verdad? Y la forma violenta de destrucción de los modos que ya se tenían de vida para concentrar el capital en unas pocas manos y someter a los trabajadores como tal a que su única propiedad ya no fuera su propiedad privada y su propio trabajo, sino fuera su fuerza de trabajo como tal, de forma que trabajara para los intereses de quienes concentran el capital. Creo que ya lo había explicado un poquito antes en el video anterior, pero pues respondiendo un poquito también, digamos, las premisas de la consolidación del modelo de producción capitalista terminan siendo la existencia de una masa como tal de indigentes, ¿verdad? Que son personas que, son libres en sentido personal, pero no poseen los medios de producción porque ya no tienen la propiedad privada, ¿verdad? Entonces el trabajo que ya producen no lo producen para ellos mismos, sino que se ven obligados y forzados como tal a no tener medios de producción, lo que les obliga a vender su fuerza de trabajo, ¿verdad? Y a convertirse en el objeto a convertirse en obreros de una empresa capitalista, ¿verdad? Entonces, pues la segunda premisa puede ser que la acumulación de los medios en pocas manos es lo que hace como tal que exista esa desigualdad y que se cree este modelo vertical en el que el extremo superior está el capital. Y primero entendemos que la acumulación originaria termina siendo este fenómeno que le da que es el punto de partida, ¿verdad?, para el capitalismo, para el desarrollo del capitalismo. Entonces, pues partiendo de ese punto, podemos hablar un poco de lo que Marx nos contaba en el tomo 1 del Capital, y que nos contaba, digamos, cómo los burgueses narraban este proceso, ¿verdad? Y este proceso era narrado desde la narrativa de que era un proceso laborioso y de ahorro, y que quienes no deseaban someterse a él, de alguna forma eran perezosos y les gustaba el despilfarro, ¿verdad? Entonces un poco cuestionar esa narrativa para saber que este proceso se trata nada más de esta acumulación de estos eventos de opresión como tal, de expropiación, de opresión, de violencia, ¿verdad? Violencias directas y descaradas como tal para formar este sistema que solo concentra el capital en unas manos, ¿verdad? Las premisas de la mano de obra barata comienzan a ser, la expropiación de los productores como tal, ¿verdad? Y de lo que significan. Y 2, puede ser la alienación que vivían, ¿verdad? Se encuentran personas que ahora son indigentes y están desposeídas como tal de quienes eran y de la forma en la que vivían, por lo que comienza a crearse esta necesidad de subsistencia como tal, cuando la gente se encuentra en las calles buscando cómo sostenerse, ¿verdad? Y aquí está la mano de la empresa y que te dice, vente, aquí te pagamos una nada porque no tienes nada más que tu fuerza de trabajo. Los métodos fueron la creación de una nueva disciplina de trabajo para los productores como tal, entonces que los subordina a un modelo esclavista en el que tienen que
cobrar poco por su mano de obra, ¿verdad? Porque no tienen otro mecanismo de subsistencia, y el otro mecanismo son los poderes públicos, ¿verdad? Y pues como al final de cuentas quienes concentran el capital, concentran también poder, ¿verdad? Y concentran capital económico, que eso les permite acceder a los poderes del Estado como tal, ¿verdad? Los poderes públicos en los que legislan a favor, legislan en contra de la clase obrera, ¿verdad? Legislan para mantener como tal el estatus e impulsar este modelo capitalista, ¿verdad? Las dos premisas primero son el saqueo y la ruina como tal de la gran masa de productores, y luego este mecanismo de guerra, ¿verdad?, entre los países por la preponderancia y el dominio mediante la esclavización de los pueblos coloniales. Los campesinos y los artesanos antifeudales conformaban el grueso de las fuerzas de las revoluciones como tal, pero de alguna forma estos momentos como de revoluciones terminaban favoreciendo a la clase burguesa, que se apoderaba cada vez más del poder público. Entendemos las leyes de sangre y fuego como los mecanismos como tal de expropiación, violencia y persecución y guerras como tal entre la burguesía y los campesinos y artesanos, lo que concentra aún más, ¿verdad?, en la acumulación del poder y del capital, y conforma el proletariado. La primera se llevó en Países Bajos, digamos, en el siglo XVI, y ya luego en Inglaterra se llevó a cabo una revolución, ¿verdad?, en el siglo XVII. Porque el modelo feudal como tal, de alguna forma también busca concentrar poder, ¿verdad? O comienza a ser este modelo que facilita a ciertas manos poder, ya repetí muchas veces, concentrar poder en ciertas manos, creo que está muy dicho, pero pues son vestigios feudales como tal, es la transformación del feudalismo, pero mucho más complejo de entender, es un engranaje mucho más complejo para poder seguir manteniendo posiciones de poder, ¿verdad? O concentrar capital como tal. El feudalismo se desintegra y desaparece como tal porque se aumenta la fuerza productiva, ¿verdad? Entonces el feudalismo ya no se da abasto como sistema, ¿verdad? Pero al capitalismo le sucede, digamos, manteniendo las mismas estructuras de poder, ¿verdad? Pero bueno, sí, o sea, se aumenta la fuerza de trabajo como tal, la fuerza productiva, se crea la burguesía, pero también se dan distintas revoluciones como tal, que estas revoluciones dejan con el poder político y público concentrado en la burguesía. Entonces esto de eso desaparece y desintegra el feudalismo como tal, aunque hay vestigios, ¿verdad?